Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este apartado hablaremos sobre las migraciones y las principales tendencias y los factores que hay que tener en cuenta a la hora de entender qué produce este fenómeno demográfico, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre qué es la migración, ¿vale? En este primer apartado es necesario entender este concepto. Bueno, pues una migración, un movimiento migratorio supone un desplazamiento, ¿vale? Un movimiento de una persona o de un conjunto de personas de la población que realiza desde un lugar de origen hacia un lugar de destino, ¿vale? Es un movimiento de la población. Normalmente este movimiento suele suponer un cambio de residencia, ¿vale? Por lo que normalmente pues, suele ser de manera más de un día, ¿de acuerdo? Diferenciamos dos tipos eh, de migraciones. Por un lado está el emigrante y por otro lado está el inmigrante, ¿vale? Dependiendo de de dónde vayas o desde dónde salgas o dónde llegues, vas a ser considerado un emigrante si en este caso eres la persona que te marchas de tu lugar de residencia, ¿vale? La persona que abandona su lugar de residencia es un emigrante, ¿de acuerdo? Y un inmigrante si estás llegando a un nuevo sitio, a un nuevo lugar, ¿vale? En este caso un inmigrante llega a un nuevo sitio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, emigrante el que sale, inmigrante el que entra, ¿de acuerdo? Se producen tres tipos de migraciones en función de diferentes elementos. En primer lugar, entendemos que existen un tipo de migraciones que pueden ser o temporales o definitivas, ¿de acuerdo? Dependiendo de su duración, diferenciamos esos dos aspectos, ¿vale? Temporal, pues puede ser una etapa, puede ser unos cuantos meses durante un cierto periodo de tiempo, por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo. Una persona abandona su lugar de residencia habitual y se dirige a otro lugar para llevar a cabo una carrera profesional, ¿vale? Y en el caso de que sea una persona que toma la iniciativa o la resolución de abandonar su lugar de manera definitiva y establecerse en otro lugar, entonces hablaríamos de una migración permanente, ¿vale? Definitiva. Bueno, también dependiendo de si estamos migrando, si estamos moviéndonos dentro de nuestro país, hablaríamos de una migración interior, es decir, si yo estoy en la Comunidad Valenciana, pero decido buscar trabajo en Andalucía, por ejemplo, estoy siendo un migrante, en este caso, un migrante interior. Estoy abandonando mi lugar de residencia habitual, pero me estoy moviendo dentro del territorio nacional, ¿vale? En el caso de que este movimiento no fuese dentro del territorio, sino fuese en el exterior, en otro país, estaríamos hablando de una migración internacional, ¿vale? Si en el caso de que en lugar de elegir Andalucía, las circunstancias de mi vida me llevan a Portugal, se estaría produciendo una migración de carácter internacional, ¿de acuerdo? Bien, y en tercer lugar hablaríamos de, en función de la situación, diferenciamos dos tipos, ¿no? Una migración voluntaria que tomo yo por mi propia, bueno, que yo lo he elegido así, ¿vale? Y en otro caso también pues, podemos diferenciar las migraciones forzosas, ¿vale? Forzadas. Eh, una cosa es migrar de manera voluntaria para buscar una mejor situación económica, una mejor situación laboral, o en el caso de que esté en peligro mi vida, ¿de acuerdo? Y entonces me veo forzado, me veo en la obligación, aunque yo no quiera, de abandonar mi lugar de residencia, o porque también peligra mi vida, ¿vale? Se han dado estas situaciones en países, por ejemplo, en África, en diferentes continentes, que la población, o en Siria recientemente, con el conflicto que sigue, por desgracia, sucediendo, bueno, pues las personas se ven en la obligación de abandonar su lugar de residencia, su país, y dirigirse hacia otro porque su vida corre peligro. ¿No? Bien, una vez dicho esto, aclarado este tipo de lo que es una migración, de lo que es el inmigrante, cosas muy importantes, y qué tres tipos, en función de qué tres tipos de migraciones podemos ver, vamos a hablar ahora de los factores, de los motivos, aquellas motivaciones que tienen las personas para decidir abandonar un lugar de residencia, ¿vale? Entre los principales motivos están los económicos, la falta de empleo, las malas condiciones laborales y salariales pueden empujar a una serie de personas, al conjunto de la población, a abandonar su país, ¿vale? Otro de los factores es los factores sociales. El factor social es muy importante ya que muchas personas lo que quieren es buscar una mejor condición social, ¿de acuerdo? Es decir, mejores condiciones sanitarias,
mejores condiciones a nivel educativo y de cultura. Un tercer factor sería los factores políticos o religiosos, debido a ciertos conflictos que se puedan producir en un territorio de carácter tanto político o religioso, ¿vale? Que pueden motivar a una persona a buscar una nueva residencia, ¿vale? Eh, Conflictos, persecuciones ideológicas, religiosas o étnicas, que pueden dar lugar a personas que busquen otra residencia, otro país en el cual poder vivir de manera forzada en este caso, ¿vale? Porque digamos que están abandonando sin querer ellos este tipo de sus lugares de origen por peligro, por temor a perder la vida, en este caso, o porque su vida corre peligro, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de un refugiado, una persona que corre peligro en su lugar en su país de origen y tiene la necesidad de abandonar su país, ¿de acuerdo? Finalmente, en cuarto lugar, tenemos que hablar de un factor muy relevante que, por desgracia, también está aconteciendo en la actualidad, que son las catástrofes naturales. Este tipo de catástrofes, tsunamis, inundaciones, huracanes, fenómenos atmosféricos muy, muy fuertes que, de alguna manera, están generando lo que hoy en día se conoce como un éxodo climático, ¿vale? Terremotos, sequías, este tipo de factores hace que las personas en un momento dado decidan abandonar ese lugar por también peligro o porque su vida y la de su familia está corriendo peligro debido a este tipo de catástrofes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora también de los rasgos de estos movimientos internacionales. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son los rasgos de la población que decide migrar? ¿Vale? Bueno, pues normalmente la población emigrante, la población que suele salir de un país, suele ser población muy joven, ¿vale? En este caso está la presencia de los dos sexos, hombres y mujeres, pero suelen haber diferencias regionales, ¿vale? En el caso de Oriente Medio, las personas que digamos que salen de su país, que emigran de su país, suelen ser de sexo masculino, ¿vale? Mientras que en el caso de países como por ejemplo Oceanía o el este de Europa, personas que deciden abandonar ese territorio suelen ser mujeres, ¿de acuerdo? En general, las personas que deciden migrar suelen, por norma general, aunque obviamente hay algunas excepciones, suelen tener una escasa o nula formación, ¿vale? Eso quiere decir que estas personas, en el lugar de llegada, en el lugar de destino, van a realizar trabajos duros, manuales, que los autóctonos, las personas que viven en ese lugar, no quieren realizar, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, en Almería, muchas personas de origen del norte de África, ¿de acuerdo? Que llegan a nuestro país para trabajar en la agricultura. En este caso, en la agricultura intensiva que se lleva a cabo en esas zonas, en esos invernaderos, ¿de acuerdo? El común denominador suelen ser personas de poca formación que en este caso se dedican a este tipo de trabajo, más manual. Sin embargo, también existen poblaciones con una formación más elevada que, bueno, pues que sí que, digamos, abandonan su país de origen y van a un país y van a tener unas mejores opciones económicas, un mejor salario, ¿vale? Pero porcentajes bastante reducidos frente a este tipo de población con escasa formación, ¿de acuerdo? La mayoría de los desplazamientos se contabilizan que se producen entre países próximos y con una cultura semejante, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de estos movimientos se va a producir entre los países de desarrollo a países en desarrollo, perdonad, a países desarrollados. Es decir, los países que están en vías de desarrollo, que todavía no han consolidado esas mejoras económicas, van a tomar la decisión de abandonar esos lugares para dirigirse a aquellos países cuyas políticas económicas ya se encuentran plenamente consolidadas y con una situación social pues respecto a los países de origen mucho más aceptable. ¿De acuerdo? Bien, por último, simplemente deciros cuáles son las consecuencias de estas migraciones, ¿vale? Las migraciones es una circunstancia que seguimos viviendo a día de hoy, se está produciendo a nivel mundial y bueno, obviamente esto tiene unas consecuencias tanto para los países de origen como para los países de destino, ¿vale? Por ejemplo, a nivel demográfico, ¿qué ocurre? Bueno, pues en los países de origen
se está produciendo un envejecimiento de la población. ¿Cómo es esto? Bueno, pues básicamente ya hemos dicho que el perfil de las personas, el perfil de edad de las personas que suelen abandonar sus lugares de origen suelen ser personas jóvenes, ¿de acuerdo? Esto va a producir que en la pirámide de población ese porcentaje de población joven se reduzca drásticamente, produciendo, acentuando el envejecimiento de esa población, ¿de acuerdo? En el caso de los países de destino, se va a producir un rejuvenecimiento, es decir, el efecto contrario, ¿vale? La llegada masiva de esa población joven a un país de destino va a producir que el porcentaje de población joven, es decir, que se encuentra en la base de esa pirámide de población que hemos visto en apartados anteriores, aumente, ¿vale? Que aumente el número. Otra de las consecuencias son a nivel económico, ¿vale? Y como podéis ver, os he puesto entre paréntesis cómo afecta este tipo de circunstancias, en este caso en los países de origen o de destino, ¿vale? En el país de origen se produce un gran descenso del paro. ¿Cómo es esto? Bueno, pues mucha población en edad de trabajar abandona el país. Por lo tanto, las tasas de paro, el porcentaje de población que se encuentra en búsqueda de desempleo o desempleada, descenderá, ¿no? ¿Vale? Porque han abandonado el país. También a nivel económico, en los países de origen va a haber una consecuencia económica, ya que muchas personas que abandonan su país lo que suelen hacer es mandar dinero a sus países de origen, ¿vale? Este dinero se manda obviamente en la moneda de donde tú hayas ido, si has ido a trabajar a Estados Unidos, tú mandas dinero a tu familia de Argentina, por ejemplo, les mandas dólares americanos, ¿vale? Esta llegada de moneda extranjera hace que la economía, bueno, pues mejore bastante. ¿Vale? En el país de destino va a haber mucha más mano de obra, ¿vale? Hemos hablado de que llega esa población joven en edad de trabajar y por lo tanto esto va a hacer que haya mucha mano de obra. Esta mano de obra, personas que van a trabajar, van a contribuir con sus impuestos en los países de destino, ¿de acuerdo? Y también, en algunos casos, como consecuencia, también va a producirse, bueno, pues esta nueva mano de obra, no toda esta mano de obra va a poder trabajar, lo que va a provocar también un aumento del desempleo en los lugares de destino, ¿de acuerdo? A nivel sociológico, bueno, pues se producen muchos problemas respecto a la adaptación de las personas que recién llegadas, ¿vale? Adaptación e integración a los estándares culturales, etcétera, ¿vale? De esa región en una región donde la mayoría de población tiene una religión, ¿vale? Pues que llega una población con una religión diferente, pues siempre van a haber van a haber choques culturales, ¿de acuerdo? Esto va a motivar, por desgracia, algunas conductas xenófobas y racistas, sobre todo en los países de destino, ¿de acuerdo? Y bueno, en algunos casos también, de manera con muy poca, por desgracia, va a producirse la aparición de muchas mafias que van a controlar esa inmigración ilegal, ¿vale? Bueno, a nivel cultural también van a tener una serie de consecuencias, ya que se va a favorecer los contactos y los intercambios culturales, las experiencias y los conocimientos, ¿vale? La mezcla de diferentes culturas va a hacer que las nuevas generaciones acepten más esta diversidad cultural y, bueno, pues esto también va a mejorar la integración, la mejora, el conocimiento de otras culturas, ¿vale? Y bueno, finalmente también a nivel medioambiental hay una serie de consecuencias, ¿vale? Las ciudades receptoras de esta migración, bueno, pues se van a detectar un aumento de los niveles de contaminación, ¿vale? Esto tiene una lógica, simplemente las personas que aumentan esa población en una ciudad, esas personas que vienen de otros países, aumentan drásticamente el número de personas que viven en esa ciudad y por lo tanto estas personas van a tener que coger el coche, van a tener que consumir, van a tener que generar residuos y esto obviamente va a desencadenar un aumento de la contaminación. También en algunos casos, por desgracia, se va a producir el deterioro de barrios, ¿de acuerdo? Aquellas personas que tengan unos ingresos muy bajos no van a poder permitirse vivir en zonas con todos los servicios básicos y en este caso pues se crean guetos, zonas deprimidas dentro de las zonas urbanas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo respecto al apartado de la migración. Espero que os haya servido mucho y nos vemos en clase. Un saludo.